Bien, ya estamos de Bueno, regreso. El doctor Lorenzo Meyer está disponible por la vía telefónica. Le saludo y le agradezco, como siempre, el que esté con nosotros. Lorenzo, buenas tardes. buenas tardes, Julio. Qué desastre es esto de la tecnología. No nos podemos comunicar esta vez de Ah, manera normal. Lo siento. no te Estoy preocupes, viendo, Lorenzo. pero Así es. Lorenzo, pues sí, a veces sucede todo ello. ¿Por qué no eres? ¿Tú bueno, nunca buscaste especializarte en algo relacionado con ciencia o tecnología, Lorenzo? eh, me es ajeno todo lo de la tecnología, completamente. Creo Completa. medio entenderlo y listo, pero a veces la veo como mi enemiga a la tecnología. ¿Escribes en ordenador, en computadora, en máquina de escribir a mano? ¿Cómo escribes, Lorenzo? Eh, Ahora sí ya en computador, pero debo de confesarte que tenía yo un colega que Ujú, hasta el final nunca pudo usar la máquina de escribir, ujú. menos la computadora, y escribía con pluma fuente. Ándale, bueno, pues así es esto. Lorenzo, tenemos unos 15 minutos todavía antes de que entremos a la famosa mesa del más allá. Eh, Es la ¿qué buenísima. La buenísima, sí. Lorenzo, antes de que empezáramos a platicar, alguna gente proponía que te preguntara, y yo coincido con ello, ¿qué tanto daño se hace a un proceso democrático como el de México el que la oposición no presente cartas suficientemente viables y que no veamos propuestas y un armado que presente una opción de cambio o de reconstitución real de esos poderes? ¿Qué tanto le hacen las oposiciones daño a un sistema democrático si no ofrecen opciones viables y eficaces? Bueno, la pregunta es muy pertinente, pero tenemos también que reflexionarla en relación al entorno en el que se hace, y nuestro entorno es el de una historia política muy complicada, interesante, pero no democrática. Entonces, apenas estamos entrando solo en las democracias ya maduras, tenemos este tipo de requisito. Los teóricos de la democracia señalan que, bueno, se requiere de elecciones regulares con resultados aceptables. Eso más o menos, lo de regulares, eso las hemos tenido desde don Porfirio. Uh -huh. Resultados aceptables apenas ahora. Y otros dos requisitos: una información plural y sostenida, es decir, medios de prensa, radio, televisión, y ahora el mundo del Internet, que sean plurales, que presenten, que le den al ciudadano suficiente información para que él, con su sentido común y su experiencia cotidiana, sepa cuál de los candidatos, de los proyectos le conviene. Eso no lo tenemos todavía. Tenemos unos medios muy sesgados y no hay un intento de profesionalizarlos de tal manera que el conjunto, la mayoría, puedan ser considerados como confiables. En Estados Unidos obviamente tenemos televisiones como Fox, que está muy sesgada, pero hay alternativas. En México los medios, con excepciones así como este que estamos usando tú y yo, eh, son medios que tienen una historia antidemocrática muy vieja y que no dan para un debate de las ideas y de las propuestas racional y confiable. Bueno, ese no lo tenemos. Y luego está lo que me preguntabas. Sí. Debe de haber por lo menos una opción. Si hay 3 o 4 propuestas
unas de centro, otras más o menos de derecha y otras más o menos de izquierda, mucho mejor. Es decir, las opciones tienen que estar allí para que el ciudadano, después de tener suficiente información, tome su decisión en función de su clase social, su edad, estatus, religión, etcétera, todas esas variables, y decida libremente por cuál de esas opciones va a votar, va a apoyar. Pero también aquí el problema es de la historia. Los que ahora están como oposición son partidos ya muy viejos, debían de tener una experiencia y un callo enorme, deberían, pero no lo tienen, no han sido capaces de presentar un proyecto realmente atractivo, alternativo al proyecto de nación que Andrés Manuel ha venido presentando desde que entró ya como candidato presidencial. Ya tiene una buena cantidad recorrida, lo ha puesto en sus libros, lo pone en sus discursos, en su mañanera. Entonces lo que aquí nos está fallando es que la oposición, a pesar de tener una experiencia enorme, el PRI desde 1929, el PAN desde 1939, o sea, ya están maduritos. Y en este momento crítico, no pueden ponerse a elaborar algo atractivo, pues no pueden. Entonces, sí. Es la oposición ahora, pero es una oposición añeja, que tiene mucho tiempo en la política, la que no sabe exactamente cómo enfrentar el hecho inédito de estar en una verdadera contienda política con la libertad completa y pudiendo hacer uso de ella y presentarnos un proyecto coherente. Pero no es el sistema el que está mal, es una parte del sistema, que es la oposición, porque tiene toda la prensa, toda la radio casi, toda la televisión para hacerse presente. Sí, pero ahora, sí, perdón. No puede. Yo tampoco lo entiendo muy bien, Julio. ¿Qué es lo que les pasa? Fíjate, Lorenzo, que luego veo estas recomposiciones de equipos de campaña, en específico el de Xóchitl Gálvez, y veo que integra a Enrique de la Madrid, que es la evocación del pasado priista, ahora incorpora o propone a Miguel Ángel Riquelme, que es el PRI dinosaurico, en este caso gobernador saliente de Coahuila, incorpora a Max Cortázar, que es el calderonismo derrotado electoralmente en varias ocasiones, y uno dice, bueno, ¿qué sucede en este caso? Que las presiones de las élites de los partidos no le permiten a su candidata ni siquiera simular que hay cambios, nuevas caras y nuevos aires, sino que a fuerza se empecinan en mantener esas posiciones explícitas. Pareciera torpe y equivocado eso, Lorenzo. Sí, pero desde luego, la pregunta es, ¿por qué? Y es que ellos vienen de un pasado, el PRI desde luego, pero también el PAN, vienen de un pasado donde se acostumbraron a ciertas reglas y arreglos, no solamente entre las élites partidistas, sino con los poderes reales, con los poderes económicos. Y cuando ellos entran al juego democrático, es realmente nuevo para ellos. Uh-huh. Y no han podido dar pie con bola todavía. Curiosamente, quien hoy tiene el gobierno y que fue oposición
tómalo desde donde sea, desde que Andrés Manuel empezó a hacer oposición o que algunos de los miembros de la izquierda vienen del Partido Comunista y de otros partidos de izquierda, esos tienen una cancha enorme para hacer oposición, pero los que ahora son oposición no saben cómo serlo, porque en realidad nunca fueron una oposición real. El PAN fue una, digamos, lo que en los anglosajones llaman una loyal opposition, una oposición leal, demasiado leal, porque en realidad no cuestionaban la naturaleza del régimen, cuestionaban ciertas reglas electorales del juego de partidos, pero no la esencia, estaban de acuerdo con la esencia. Claro. Y Ahora, sí. ahora se encuentran en una situación inédita. Parece como que tuvieran que aprender, a pesar de tener tanto tiempo en la práctica política, tienen que aprender los nuevos instrumentos de la democracia, porque nunca fueron realmente actores políticos en un entorno democrático. Uh-huh. Ahora, Lorenzo, una campaña distinta es la de Samuel García en nombre del Movimiento Ciudadano, con una intención, diría yo, ideológicamente descafeinada, con una propuesta dirigida a los jóvenes, con uso de redes sociales, con mensajes muy sencillos, muy accesibles, pretendiendo ser algo así como algo o entre antisistema o alivianado o algo por el estilo. ¿Crees que ese tipo de mensajes pueden prender electoralmente como para colocar a Samuel y MC en segunda fuerza o acaso pretender de verdad ganar la presidencia de la República? Pudiera ser, bueno, tanto así como ganar la presidencia de la República está difícil, pero que sea una fuerza, sí, porque va dirigido a un público que no es precisamente muy ducho en materia política, pero le gustan, ha gustado las mieles de las formas nuevas de comunicación y entre entretenimiento y algunos mensajes políticos, pero tiene mucho de entretenimiento. Su esposa pues sabe hacer estas cosas y entonces apela a la parte más superficial de un ciudadano joven que también la ciudadanía tenemos que entrar a aprender qué es la democracia, porque como nunca la vivimos antes, pues alguien que tiene 18, 20 años hoy, que vive en una zona urbana, sometido a o expuesto a las formas comerciales de los mensajes, pues puede llegar a ser muy atractivo. En realidad esto no es nuevo en política. Desde la campaña de Richard Nixon en Estados Unidos se vio que lo que ya ahora todo el mundo comenta, que el candidato político se puede vender como una mercancía, como un refresco, como algo sabroso y atractivo, y sin tener un contenido político. Y como no hay experiencia de eso en nuestro país, bueno, si incluso en países con mucha experiencia política esto prende, pues sí, sí es posible que la parte más superficial de los medios de comunicación pueda ser muy atractiva para un público que no es, no proviene de una reflexión profunda sobre la política, que en realidad no conoce bien de política, pero sí conoce mucho o es materia de mercado, y entonces ya le saben cuáles son sus preferencias, cuáles son desde la música,
las formas de presentarse en los medios, en la televisión, y puede ser que apelando al mínimo común denominador en política y el máximo común denominador en entretenimiento, sí, Movimiento Ciudadano le haya dado al clavo y cosas como, o personajes como Alito y como Marco Cortés se quedaron atrás, y pudiera ser que Movimiento Ciudadano se convierta en una fuerza política. No sería el primer caso en nuestra historia del siglo XXI o del fines del XX, en donde una buena mercadotecnia saque votos. Que está cargado eso en nuestra historia. Pues, Lorenzo, te agradezco mucho esta posibilidad que por desgracia se acortó debido a estos problemas tecnológicos, pero seguramente tendremos oportunidad de hacerlo con más extensión en otra ocasión. Por lo pronto, pues te agradezco mucho, Lorenzo, tu amabilidad. Nada más, sí. Una sola cosa. Yo te estaba viendo, yo te escuchaba, aunque tú no podías verme. Alguien preguntó por una bibliografía. Sí, 20 que sí. libros. 20 libros, ándale, sí. Pues no, mira, lo más recomendable es un comercialito que voy a hacer, es que el Colegio de México tiene una historia general de México, elaborada por gentes muy buenas, y esa historia general de nuestro país, que puede, si alguien quiere tomarla desde la época prehispánica o la época que quiera, porque está dividido por épocas, esa es una buena recomendación de lectura, la historia general de México del Colegio de México. Bien, pues ahí está. Y para quienes no quieran algo más rápido, pues está también la historia mínima de México, ¿no, Lorenzo? Sí, esa es todavía más compacta, muy pequeñita, está traducida como a 20 idiomas ya. Así es. Sí, está hasta en griego y en chino y en japonés, no exagero, está traducida en esas lenguas. Esa la puede ver en una sentada o en 2-3 días. Sí, y la historia general tiene ya en sus bibliografías suficiente material como para que te pases varios años escudriñándolo. Pero bueno, esa sería mi recomendación. Muy bien. Bueno, pues gracias, Lorenzo, y seguiremos en contacto próximamente. Como siempre, muy agradecidos. Hasta luego, Lorenzo. Lo siento por esa falla tecnológica, no sé de dónde provino, pero no fue posible hacer el contacto. Hasta luego, Julio.